Hola a todos, soy el narrador y mi objetivo es que no duerman esta noche. Sé que usan este video para conciliar el sueño, pero antes de eso, denle me gusta y suscríbanse al canal. Además, de dónde son y a qué hora lo ven. Ahora pónganse cómodos y relájense. La puerta oxidada se dio con un chirrido que pareció resonar en mis huesos. No debería haber estado allí invadiendo una propiedad privada en la campiña irlandesa, siguiendo historias de fantasmas y folclore como un investigador paranormal aficionado. Pero la charla del pop local había sido demasiado tentadora. Historias del castillo de Blackmore quemado hasta sus cimientos hacía 3 siglos, donde supuestamente el tiempo mismo se había desviado. El sendero a través de las zarzas cubiertas de maleza me llevó a lo más profundo de lo que una vez fueron terrenos cuidados. Las ramas esqueléticas de los árboles arañaban mi chaqueta mientras avanzaba. La niebla del atardecer subía desde las colinas como dedos indagadores. El olor me golpeó primero. No era la humedad terrosa que esperaba, sino algo más penetrante, algo que me hizo arder las fosas nasales y cerrarme la garganta. Carbón, carbón fresco, como si alguien acabara de extinguir un incendio masivo. Cuando las ruinas finalmente emergieron de la niebla, me quedé sin aliento. Las guías no habían hecho justicia a la magnitud de la destrucción. Lo que quedaba del castillo Blackmore se alzaba como dientes rotos contra el cielo que se oscurecía, muros de piedra ennegrecida que sobresalían en ángulos imposibles. Sus superficies tan carbonizadas que parecían absorber la poca luz que se filtraba entre las nubes. La torre central, de alguna manera más intacta que el resto, se alzaba sobre los escombros como un dedo acusador, pero estaba mal. Todo. Las marcas de carbonilla eran demasiado nítidas, demasiado definidas. La piedra no ardía como la madera, no dejaba esas huellas de carbón perfectas que parecían lo suficientemente frescas como para mancharse al tocarlas. Había investigado el incendio a fondo. Había ocurrido en 1724, hacía casi 300 años. El clima y el tiempo deberían haber suavizado estos bordes. Deberían haber borrado la evidencia de esa terrible noche. Me abrí paso entre el campo de escombros, que una vez fue el gran salón, mis botas crujiendo sobre lo que esperaba que fuera solo grava. El sonido resonó extrañamente en el espacio cerrado, rebotando en los muros en pie con una peculiar reverberación que hacía que cada paso sonara como 2, luego 3, como si alguien caminara justo detrás de mí. A mi ritmo me di la vuelta, nada más que ruinas vacías y una niebla cada vez más espesa. La sensación de ser observado me invadió como una capa húmeda. No era la observación casual de la fauna curiosa o de excursionistas lejanos, sino algo concentrado e intencionado, algo que sabía que estaba allí y medía cuidadosamente mi presencia. La sensación me puso la piel de gallina y me provocó un hormigueo en la nuca. Me dije a mí mismo que solo eran nervios. Las ruinas antiguas tenían ese efecto en la gente. Toda esa historia y tragedia impregnaban las piedras. Pero a medida que me adentraba en las ruinas del castillo, la sensación se intensificaba. Cada sombra parecía cambiar cuando no la miraba directamente. Cada sonido tenía matices que no podía identificar. El interior de la torre me sorprendió. Si bien los muros exteriores presentaban las mismas cicatrices carbonizadas que el resto del castillo, la escalera de caracol interior permanecía prácticamente intacta. Los escalones estaban desgastados por siglos de tránsito peatonal, pero estructuralmente sólidos. Algo en su estado me inquietaba, aunque no sabía qué. Parecían usados, recién usados. En contra de mi buen juicio, empecé a subir. La escalera serpenteaba hacia arriba a través de una oscuridad cada vez más opresiva. La luz de la linterna de mi teléfono parecía insuficiente. Apenas penetraba las sombras que se cernían por todos lados. El aire se espesaba con cada paso cargado con ese persistente olor a carbón y algo más, algo orgánico y desagradable que me recordaba a las cenizas húmedas después de una fogata.
A mitad de camino noté el cambio de temperatura. Al principio fue sutil, solo un calor gradual que se sentía bien después del frío húmedo del exterior. Pero a medida que subía, el calor se convirtió en calor, luego en un calor incómodo. Para cuando llegué a lo que supuse que era el tercer nivel, el sudor me golpeaba la frente. A pesar del aire fresco de octubre, la sensación de ser observado se había convertido en algo más activo. Podía sentir movimiento en mi visión periférica. Movimientos rápidos y veloces que se desvanecían al girarme para mirar. Mi mente racional insistía en que eran solo juegos de luces y sombras, pero mis instintos me gritaban que me diera la vuelta y me fuera. La parte primitiva de mi cerebro que había mantenido con vida a mis antepasados enviaba señales claras. Depredador cerca. Depredador cerca. Peligro. Corro, seguí subiendo de todos modos. La sala de la torre en la cima fue una revelación. A diferencia del resto del castillo, este espacio no mostraba señales de daños por fuego. Las paredes de piedra eran de granito gris limpio, sin marcas de llamas ni humo. Ventanas altas y estrechas daban al campo circundante con el cristal intacto y sorprendentemente claro. Pero fue el único ocupante de la sala lo que me detuvo en seco. Un reloj de pie estaba contra la pared del fondo. Su caja de madera oscura relucía como si la hubieran pulido el día anterior. El péndulo colgaba inmóvil tras un panel de cristal y la esfera del reloj marcaba exactamente las 12 de la noche con ambas manecillas apuntando hacia arriba en perfecta alineación vertical. Todo en él estaba mal. Los relojes no sobrevivían a los incendios de los castillos. La madera no permanecía intacta cuando todo a su alrededor se había reducido a carbono. Y lo más importante, nadie conservaba relojes antiguos en ruinas abandonadas. Me acerqué lentamente con esa conciencia depredadora picando más fuerte que nunca. La artesanía era exquisita. Detalles tallados a mano en la caja de madera, herrajes de latón que relucían con esmero y una esfera de porcelana blanca marcada con elegantes números romanos. Pero había algo extraño en las proporciones, algo que me hacía lagrimear al intentar fijarme demasiado en los detalles. El minutero apuntaba en la dirección equivocada, no en el sentido de que indicara la hora incorrecta, sino en su orientación fundamental. Apuntaba en sentido contrario a las agujas del reloj desde las 12, como si el reloj midiera el tiempo al revés. La manecilla de las horas mantenía su posición tradicional, pero el minutero estaba montado al revés, creando una discordancia visual que me revolvía el cerebro. El sentido común me decía que lo dejara en paz. Todo mi instinto de supervivencia se disparaba simultáneamente, inundando mi sistema de adrenalina y la urgente necesidad de escapar. Pero la curiosidad, ese fatal defecto humano, se impuso, a mi buen juicio. Busqué la pequeña llave de cuerda que colgaba de una cadena en el lateral del reloj. El metal estaba caliente al tacto, más caliente de lo que debería haber estado en la cámara frigorífica. Al insertar la llave en el mecanismo de cuerda y comenzar a girarlo, oí el primer sonido que el castillo había hecho desde mi llegada. Un zumbido bajo y resonante que parecía provenir de las propias piedras. Una vuelta completa. 2, 3. En la cuarta vuelta, el reloj cobró vida. El péndulo comenzó su oscilación mesurada, pero equivocada. Tan fundamentalmente equivocada que mirarlo me dio náuseas. En lugar del ritmo constante de tic-tac que esperaba, se movía con un sonido como el de un pastel cortado. Cada oscilación parecía tirar del tiempo hacia atrás en lugar de empujarlo hacia adelante. La manecilla de los minutos comenzó a moverse, pero en sentido contrario a las agujas del reloj, desenrollando los minutos como si el tiempo mismo se estuviera invirtiendo. Y el olor me golpeó como un golpe físico. Carbón fresco, no el olor rancio y desgastado que había persistido alrededor de las ruinas, sino el fuerte olor acre de madera y piedra quemándose en este momento. Mis ojos comenzaron a lagrimear por el humo que no estaba allí, y mi garganta se oprimió por los vapores que no podía ver.
La temperatura en la habitación se disparó. Fue como si alguien hubiera abierto la puerta de un horno justo delante de mí. El sudor me empapó la camisa al instante y el aire se volvió difícil de respirar, pero no había fuego, ni llamas, ninguna fuente visible del calor que rápidamente volvía a la habitación insoportable. A través de las ventanas pude ver las ruinas que empezaban a brillar, no con luces eléctricas ni fogatas, sino con el intenso resplandor rojo de las brasas. Las piedras ennegrecidas se calentaban irradiando calor que se elevaba en ondas brillantes. Las marcas de carbón en las paredes latían como brasas moribundas que volvían a la vida. Y debajo de todo ese reloj al revés continuaba su implacable ritmo. Cada oscilación arrastraba el momento presente hacia un pasado incomprensible. Extendí la mano hacia el péndulo, desesperado por detener el mecanismo antes de que lo que estuviera sucediendo pudiera avanzar más. Pero en el momento en que mis dedos tocaron la pesa del latón, la habitación estalló en caos. Un calor como el interior de un horno me golpeó por todos lados. El olor a carbón se volvió abrumador, mezclándose con el aroma a lana quemada y cuero chamuscado. A través de las ventanas podía ver las ruinas ardiendo con fuego invisible, los muros de piedra brillando de un rojo cereza, la madera que se había quemado siglos atrás ardiendo de nuevo en llamas fantasmales. Pero fueron los sonidos los que casi me desquiciaron. Voces, cientos de voces gritando en armonías de terror y agonía. No provenían del exterior de la torre, sino del interior de los muros, como si las piedras hubieran absorbido cada grito de miedo y dolor de aquella noche lejana y ahora los reprodujeran al revés. Los gritos se superponían con otros sonidos. El crepitar de las llamas, el estruendo de la madera al caer, el desesperado golpeteo de puños contra puertas que nunca volverían a abrirse. Todo al revés, todo mal. Aparté la mano del péndulo y los sonidos se interrumpieron como si alguien hubiera pulsado un interruptor. El calor se disipó al instante, dejándome sin aliento en un aire que de repente era demasiado frío, demasiado tenue. El resplandor de las ruinas se desvaneció de nuevo al gris apagado de la piedra erosionada, pero el reloj seguía corriendo. Corta. Cada oscilación nos alejaba más del presente y nos adentraba más en el pasado. Me temblaban las manos al volver al péndulo, esta vez agarrándolo con firmeza y manteniéndolo quieto. El mecanismo luchó contra mí un instante. La pesa del latón vibró en mi agarre como si quisiera continuar su movimiento imposible. Entonces se detuvo. El silencio regresó a la sala de la torre. Un silencio normal, sin los gritos armónicos subyacentes ni el sonido de las piedras que recordaban al fuego. La temperatura se estabilizó. El olor a carbón se desvaneció al fondo que me había seguido por las ruinas, pero algo había cambiado. Podía sentirlo en el aire mismo. Una anomalía que iba más allá de la temperatura o el olor. La propia calidad del espacio que me rodeaba había cambiado, se había vuelto de alguna manera menos real. Los colores parecían ligeramente apagados, como si lo viera todo a través de un cristal tintado. Las sombras caían en ángulos que no coincidían con la posición de las ventanas y debajo de todo ello estaba la creciente certeza de que ya no estaba solo en la torre. La sensación de ser observado se había convertido en algo más inmediato, algo que no se conformaba con observar desde la distancia. Podía sentir movimiento detrás de mí, cuidadoso y deliberado, como si alguien se esforzara por pasar desapercibido. Se me erizó el vello del cuerpo al girarme lentamente. La habitación estaba vacía, pero el aire cerca de la puerta brillaba como olas de calor y podía ver huellas en el polvo. Huellas recientes que conducían desde la escalera hasta donde yo estaba y luego continuaban junto a mí hacia las ventanas. Huellas que coincidían exactamente con las de mis botas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras contemplaba las huellas imposibles. Eran copias perfectas de mis propias pisadas, pero contaban una historia que no había vivido. Según los patrones de polvo, ya había estado en esta habitación varias veces.
Había recorrido este mismo circuito entre el reloj y las ventanas docenas de veces, con las mismas botas, dejando las mismas huellas, pero nunca había estado aquí antes de hoy. Las explicaciones lógicas se desmoronaban una a una. Estas no eran huellas antiguas. El polvo era demasiado fino, demasiado disperso. No eran las botas de otra persona. El dibujo de la huella era demasiado específico, incluyendo una distintiva marca de desgaste en el talón izquierdo, donde habitualmente arrastraba ligeramente el pie y no eran una ilusión óptica. Podía ver dónde se cruzaban mis huellas actuales y se superponían a las anteriores. Estaba viendo la evidencia de múltiples visitas que nunca había hecho. La esfera del reloj me nublaba la vista al volver a mirarla. Los números romanos se difuminaban y reafilaban en patrones que dolía seguir. Ambas manecillas seguían señalando la medianoche. Pero ahora noté algo que me revolvió el estómago. El cristal que cubría la esfera estaba ligeramente empañado, como si alguien hubiera estado respirando sobre él desde dentro. Desde dentro me incliné más cerca. Mi propio aliento se sumaba a la condensación y vi algo que me paró el corazón por completo. Marcas de arañazos. Diminutas y desesperadas marcas de arañazos en la superficie interior del cristal, como si algo se hubiera quedado atrapado dentro de la esfera del reloj e intentara salir. Las marcas eran recientes, atravesaban la niebla con gran precisión, formando patrones que casi parecían letras, como si alguien o algo intentara comunicarse. Ayuda estaba tallada en la condensación, apenas visible, pero inconfundiblemente allí debajo en pequeños arañazos. No puedo detener el ardor y en la parte inferior, en letras tan diminutas que tuve que presionar mi cara contra el cristal para leerlas. No es real, pero nunca termina. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la esfera del reloj, multiplicado y distorsionado por las capas de vidrio y niebla, pero estaba mal. El reflejo me mostró cómo era ahora, sudando, aterrorizado, con el cabello despeinado por la subida a la torre, pero también me mostró cómo podría ser, sería, había sido. Otras versiones de mí mismo se superponían detrás del reflejo principal como fotografías de doble exposición. Algunas parecían mayores, otras más jóvenes. Algunas tenían expresiones de confusión que coincidían con mi estado actual. Otras mostraban un terror apto que sería con creces lo que sentía. Y una, apenas visible en la capa más profunda de reflejos, gritaba en silencio detrás del cristal. Todas eran yo. Todos estaban atrapados en la esfera del reloj, grabando sus desesperados mensajes en un cristal que los separaba de una realidad que podían ver pero jamás tocar. Me tambaleé hacia atrás y mi talón se enganchó en algo que no debería haber estado allí. Al bajar la vista, vi una llave de cuerda idéntica a la que colgaba del reloj, solo que ésta estaba en el suelo, cubierta de polvo y con señales de uso. El metal estaba deslustrado, la cadena rota. Entonces vi otra llave y otra. El suelo alrededor del reloj estaba sembrado de llaves de cuerda en diversos estados de deterioro. Algunas parecían centenarias, con el metal verde por el cardenillo. Otras parecían más recientes, con el latón aún conservando destellos de brillo. Todas estaban colocadas como si alguien las hubiera dejado caer justo donde yo estaba. Alguien que había hecho el mismo descubrimiento que yo. Alguien que había dado cuerda al mismo reloj. Alguien que había detenido el mismo péndulo. Alguien que había leído los mismos mensajes desesperados grabados en el cristal interior. El patrón era claro y aterrador. Esto había sucedido antes, muchas veces. Cada llave representaba a otro visitante que había llegado a esta habitación de la torre, que se había topado con este reloj imposible, que había tomado las mismas decisiones que yo. ¿Pero dónde estaban ahora? La pregunta se formó en mi mente justo cuando la respuesta se hizo evidente. Seguían allí, seguían en la habitación conmigo, pero desplazados en el tiempo por el mecanismo de retroceso del reloj.
Las huellas en el polvo no eran evidencia de visitas anteriores, eran evidencia de visitas simultáneas ocurridas en diferentes capas temporales. Cada vuelta de llave había hecho retroceder el tiempo. Cada parada del péndulo había creado una cicatriz temporal. La habitación de la torre se había convertido en un punto de encuentro de momentos que se negaban a avanzar. Un lugar donde el pasado y el presente existían en capas superpuestas que ocasionalmente se filtraban para crear evidencia imposible de lo que había sido y lo que sería. No era el primero en descubrir este lugar, no sería el último. Y en algún lugar, entre los reflejos superpuestos de la esfera del reloj, podía ver mi propio futuro atrapado tras un cristal. Arañando mensajes de advertencia que nadie atendería, observando impotente cómo nuevas versiones de mí mismo repetían la misma secuencia de descubrimientos y elecciones que me habían llevado a ese momento. Las manecillas del reloj marcaban la medianoche. Pero, ¿la H de cuándo? ¿Cuál medianoche? ¿Cuántas medianoches se habían acumulado en esta habitación, apiladas como cartas en una baraja que jamás podría barajarse? La temperatura comenzó a subir de nuevo y me di cuenta con creciente horror de que el reloj seguía funcionando a pesar de que había detenido el péndulo. El mecanismo del tiempo atrasado operaba con reglas que no entendía, impulsado por fuerzas que existían fuera de la causalidad normal. Detener el péndulo visible. No había detenido el reloj, solo había hecho su funcionamiento invisible. El olor a carbón regresó más fuerte que antes y a través de las ventanas pude ver las ruinas comenzando su resplandor imposible. Pero esta vez comprendí lo que estaba viendo. No el recuerdo de un incendio de siglos pasados, sino la acumulación de todos los incendios. Cada momento de ardor que alguna vez ocurrió en este lugar comprimido en un solo instante eterno de combustión. Las piedras no recordaban el fuego. Seguían ardiendo. Nunca habían dejado de arder y yo tampoco. Me di cuenta con claridad cristalina. Lo haría. La habitación a mi alrededor empezó a brillar y a cambiar. La realidad se volvía negociable a medida que las capas temporales se presionaban unas contra otras. Podía ver otras versiones de mí mismo moviéndose por el mismo espacio. Algunas llegaban por primera vez, otras se marchaban presas del pánico, algunas permanecían inmóviles mientras lidiaban con las mismas realizaciones que yo experimentaba. Todos éramos reales. Todos estábamos aquí. Todos estábamos ahora y todos estábamos atrapados en las horas atrasadas de un reloj que medía el tiempo al revés, desenrollando nuestros minutos y segundos hasta que el pasado y el presente se convertían en distinciones sin sentido en una habitación de la torre, donde cada momento era medianoche y el ardor nunca terminaba. Alcancé la llave que colgaba del reloj. Sabía que la giraría. Sabía que comenzaría la secuencia de nuevo. Sabía que tomaría las mismas decisiones, porque esas decisiones ya se habían tomado en un tiempo que retrocedía hacia un principio que también era un final. La llave estaba caliente en mis dedos. La esfera del reloj reflejaba infinitas versiones de mi expresión aterrorizada. Y en algún lugar de las ruinas de abajo, carbón fresco comenzó a arder con el calor de un fuego que nunca se había extinguido porque nunca había comenzado realmente. El tiempo retrocedió, la quema continuó y comprendí con la terrible claridad de alguien cuya medianoche se había vuelto eterna, que no había descubierto este lugar. Este lugar me había descubierto a mí. Me había estado esperando. Me había estado llamando aquí a través de siglos y líneas de tiempo y capas de realidad, arrastrándome hacia atrás a través de las horas hasta este momento. Eso era cada momento. Esta elección que era cada elección, este final que también era un comienzo en un reloj que daba vueltas al tiempo en la dirección equivocada y medía la eternidad en el espacio entre el tic-tac y el habla. Kakut Kasit. El sonido resonó en dimensiones que no podía nombrar y comencé a girar la llave. Dichas luces excavaban un estrecho túnel a través de la oscuridad del desierto de Idaho. Dos pálidos rayos que parecían disolverse en la nada a pocos metros.
Llevaba 6 horas seguidas conduciendo, con los ojos ardiendo por el esfuerzo de mirar fijamente ese infinito vacío negro. La radio me había dejado en algún lugar más allá de Boise, dejándome solo el zumbido del motor y el susurro del viento contra las ventanas para hacerme compañía. Las 3 de la mañana, la hora de las brujas, como la llamaba mi abuela, el momento en que el mundo se diluía entre lo real y lo que acechaba más allá de la percepción, siempre había ignorado sus supersticiones. Pero aquí afuera, en este vasto vacío, sus palabras parecían tener más peso. El café hacía tiempo que había pasado, dejando atrás un agotamiento nervioso que me hacía temblar ligeramente las manos sobre el volante. Debería haberme detenido en esa última parada de camiones. Debería haber alquilado una habitación de motel y esperar a que amaneciera, pero algo me había impulsado hacia adelante, una urgencia inexplicable que no podía nombrar ni explicar. Fue entonces cuando lo vi. Una silueta en el camino, negro sobre negro, visible solo porque bloqueaba las estrellas. Solté el acelerador entrecerrando los ojos por el parabrisas, mientras los faros delanteros iluminaban gradualmente lo que me esperaba. Un espantapájaros de pie en medio del asfalto, con los brazos abiertos como si saludara a un viejo amigo. Pero no era el guardián de campo de ningún granjero. Llevaba un traje negro impecable y formal, como si estuviera vestido para un funeral. La tela parecía cara, bien confeccionada, en total contraste con la áspera superficie de arpillera y la paja que asomaba por las mangas y el cuello. Una fina corbata negra le colgaba perfectamente recta por el pecho y unos zapatos de vestir lustrados reflejaban los faros delanteros con un brillo antinatural. Reduje la velocidad al mínimo con el corazón martilleándome las costillas. ¿Quién demonios pone un espantapájaros en medio de una carretera? Unos adolescentes gastando una broma. Pero no había granjas por allí, ni casas en kilómetros, solo matorrales y llanuras alcalinas que se extendían hasta el horizonte. Giré a la izquierda, dándole al espantapájaros una ventaja. Al pasar bajé un poco la ventanilla, dejando entrar el aire fresco del desierto. Fue entonces cuando ocurrió. La cabeza del espantapájaros giró. No fue una rotación gradual ni el lento movimiento de algo arrastrado por el viento. Giró bruscamente como un pájaro que observa a su presa, siguiendo mi coche con precisión mecánica. Y entonces al acercarme a él habló Marcus, mi nombre susurró por el hueco de la ventanilla con una voz como hojas secas raspando contra el hormigón. Una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna, portadora de un conocimiento imposible. Mi pie encontró el acelerador sin pensarlo conscientemente. El coche se tambaleó hacia adelante, la grava golpeando contra el chasis mientras luchaba por mantener el control. Por el retrovisor vi al espantapájaros reducirse a un punto y luego desaparecer por completo en la oscuridad tras mí. Me temblaban las manos al subir la ventanilla, encerrándome en la relativa seguridad del coche. La parte lógica de mi mente buscaba explicaciones a toda prisa, una alucinación provocada por el agotamiento, hipnosis vial, un truco de luz y viento que hacía que la cosa pareciera moverse y hablar. La gente no ponía espantapájaros en medio de las carreteras y los espantapájaros, desde luego, no sabían tu nombre. Pero incluso mientras intentaba racionalizar lo que había experimentado, una fría certeza se instaló en mis entrañas. Esa cosa me había estado esperando, específicamente a mí. Conduje más rápido de lo debido en esa carretera desierta, llevando el velocímetro a más de 80, como si la distancia pudiera protegerme de alguna manera de lo que había visto. El paisaje desértico se desdibujó, idéntico kilómetro tras kilómetro de nada. Ningún otro coche, ninguna luz, ninguna señal de civilización, solo yo en la carretera y la creciente convicción de que ya no estaba solo allí afuera. 20 minutos después busqué mi botella de agua en el portavasos y noté que la guantera estaba abierta. Estaba seguro de haberla dejado cerrada. Siempre lo hacía por costumbre, pero allí estaba abierta como una boca negra en el salpicadero. Extendí la mano para cerrarla y mis dedos rozaron la tela.
Me detuve a un lado, encendí la luz del techo y miré dentro del compartimento. Allí, cuidadosamente doblado donde deberían haber estado mi matrícula y los papeles del seguro, había un traje negro. El mismo traje negro. La tela se sentía cara al tacto, suave y fría, pero al sacarla él estaba húmedo con algo que no era agua. El líquido era transparente, pero viscoso, con la consistencia del hielo parcialmente derretido. Goteaba de seda sobre mi regazo, empapando mis vaqueros con un frío que parecía ir más allá de la temperatura. No tenía olor ni sabor cuando con vacilación me llevé una gota a la lengua, pero me dejó la boca entumecida. Levanté el traje a la luz, examinando cada detalle. La confección era impecable, las costuras perfectas. No había etiqueta ni marca del fabricante, nada que indicara de dónde venía, pero de alguna manera, imposiblemente sabía que me quedaría perfecto. La idea llegó de repente. Debería probármelo. Negué con la cabeza con fuerza, metiendo el traje de nuevo en la guantera y cerrándola de golpe. El clic metálico resonó en el interior del coche como un disparo. Mi reflejo en el retrovisor se veía pálido y con los ojos desorbitados, como un hombre que se está desmoronando. Cálmate, Marcus. La gente no se materializa con trajes en los coches de otros. Tenía que haber una explicación. Alguien había estado en mi coche mientras yo estaba cuando paré a repostar en Boise, pero yo había cerrado las puertas con llave. No, el recuerdo era borroso, incierto. Podía imaginarme en el surtidor, podía recordar la expresión del tablero de asistencia, pero los detalles se me escapaban como agua entre los dedos. Había entrado a pagar, había dejado el coche sin llave. Pero incluso si alguien hubiera entrado en mi coche, ¿por qué dejar un traje? ¿Y cómo supieron exactamente dónde encontrarme? Todo aquello era una imposibilidad, algo que violaba las reglas básicas del funcionamiento del mundo. Volví a la carretera, pero mi urgencia anterior se había transformado en algo más. Ahora conducía porque quedarme quieto se sentía peligroso, pues la oscuridad del exterior parecía presionar las ventanillas con intenciones malévolas. Cada pocos minutos revisaba la guantera. Seguía cerrada, aún ocultando su imposible contenido. El desierto empezó a cambiar a medida que me adentraba en la noche. La maleza se hacía más densa, más alta, hasta formar muros a ambos lados de la carretera. El asfalto mismo parecía estrecharse, aunque sabía que eso era imposible. Las carreteras no cambiaban de ancho por sí solas, pero la sensación persistía como si el mundo se contrajera lentamente a mi alrededor. Fue entonces cuando empecé a ver a los demás. Al principio solo destellos en mi visión periférica, formas oscuras entre la maleza, demasiado lejanas y demasiado breves para identificarlas. Pero a medida que pasaban los kilómetros se volvían más llamativas, más cercanas, más numerosas. Docenas de ellas, todas con los mismos trajes negros, todas perfectamente quietas, todas observándome pasar con ojos invisibles. Me obligué a seguir mirando al frente, a ignorar el creciente ejército de observadores que se alineaba en mi ruta. Pero su presencia era un peso que podía sentir, una presión que me hacía palpitar las sienes y agitar la respiración. Querían algo de mí. Estos centinelas silenciosos estaban esperando algo. La comprensión me golpeó como un puñetazo. Estaban esperando que me detuviera. Cada músculo de mi cuerpo me gritaba que me detuviera, que saliera del coche, que caminara entre ellos y ocupara mi lugar en sus filas. El impulso era casi abrumador, una compulsión que parecía eludir por completo el pensamiento racional. Mis manos comenzaron a girar el volante hacia el arcén sin mi permiso. Me mordí la lengua con fuerza, usando el dolor para anclarme en la realidad. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca mientras forcejeaba con el coche para volver a la carretera. Pero el esfuerzo me dejó temblando, exhausto de una manera que iba más allá de la mera fatiga física. ¿Cuánto tiempo había estado conduciendo? El reloj del tablero marcaba las 4:17 de la mañana.
pero eso era imposible. Eran poco más de las 3 cuando me encontré con el espantapájaros y no podía llevar más de 45 minutos conduciendo desde entonces, a menos que hubiera perdido tiempo, a menos que hubiera ocurrido algo durante esos minutos perdidos que no recordaba. La idea me aterrorizaba más que el espantapájaros, más que el traje, más que las figuras que me observaban entre la maleza. Se suponía que el tiempo era fiable, constante, no se podía perder como si fuera calderilla. Pero mientras intentaba racionalizar la discrepancia, me di cuenta de otras inconsistencias. El indicador de gasolina marcaba más lleno de lo debido, como si hubiera parado a repostar en algún lugar del camino. Tenía arena en los zapatos, arenilla entre los dedos, aunque no recordaba haber salido del coche. Y en el portavasos donde debería haber estado mi botella de agua, encontré una tarjeta de visita. La tarjeta era negra con letras plateadas, cara, como el traje, pero no tenía nombre, ni empresa, ni información de contacto, solo una dirección. Meridian Road, 1247. Y debajo de eso, una sola palabra. Medianoche. Sabía esa dirección. El conocimiento vino de la nada, inesperado y seguro. Meridian Road. Se suponía que debía ir a Meridian Road. El GPS en mi teléfono no mostraba señal, pero de alguna manera sabía el camino. A la izquierda en la siguiente intersección, luego recto por 3 millas, luego a la derecha en un camino de tierra que no aparecería en ningún mapa. El conocimiento se sentía extraño en mi cabeza, como una voz que no era exactamente mi propia dirección susurrante. Debería haber seguido conduciendo recto, debería haber ignorado la compulsión y me dirigí al pueblo más cercano, al contacto humano más cercano. Pero mis manos ya habían comenzado a girar el volante, siguiendo instrucciones que nunca había recibido hacia un destino que nunca había elegido. El camino de tierra era apenas lo suficientemente ancho para un auto accidentado y rocoso. El polvo se elevaba detrás de mí, visible en el resplandor rojo de mis luces traseras. A ambos lados, la maleza presionaba cerca, raspando contra la pintura del auto con sonidos como uñas en el vidrio. Y los observadores seguían siguiéndolos a paso firme por el desierto, con sus trajes negros ondeando como una sombra líquida en la oscuridad. El camino terminaba en un pequeño claro donde un solo edificio se alzaba bajo el cielo estrellado. No tenía nada de especial, una estructura rectangular baja que podría haber sido un almacén o un depósito, sin señales, sin marcas de identificación, ninguna indicación de su propósito allí en medio de la nada. Pero una luz se filtraba por debajo de la puerta, cálida y amarilla, completamente inapropiada en ese lugar de aislamiento. Permanecí sentado en el coche un buen rato con el motor en marcha, mirando fijamente el edificio. Todo mi instinto me gritaba que me fuera, que diera la vuelta y condujera hasta encontrar la civilización, pero no podía moverme. Los observadores habían emergido de la maleza y ahora formaban un círculo perfecto alrededor del claro, silenciosos y pacientes. Y en la guantera podía sentir el traje esperando. La compulsión era demasiado fuerte para resistirla más. Extendí la mano, abrí el compartimento y saqué el traje negro. La tela ya estaba seca, pero aún conservaba ese frío intenso. Al levantarlo, me di cuenta de que no era solo de mi talla. Estaba hecho a medida, cortado para acomodar la ligera curvatura de mi hombro izquierdo y el largo extra que necesitaba en las mangas. Alguien me había hecho este traje, lo había metido en mi coche y se las había arreglado para que lo encontrara. ¿Pero quién y por qué? Las preguntas parecían menos urgentes ahora, amortiguadas por una extraña calma que me invadía. Salí del coche y caminé hacia el edificio con el traje colgado del brazo. Los observadores se apartaron al acercarme, creando un camino, pero sin dejarme ver sus rostros. La puerta se abrió al tocarla, revelando una habitación iluminada por docenas de velas.
El espacio era más grande de lo que sugería el exterior del edificio, extendiéndose hacia sombras que parecían moverse con independencia de las llamas parpadeantes. Y en el centro de la habitación me esperaba un espejo alto y ornamentado, cuya superficie plateada reflejaba la luz de las velas en patrones que dolían al mirarlo directamente. Sabía lo que debía hacer. El conocimiento estaba ahí en mi cabeza, cierto innegable. Debía ponerme el traje, mirarme al espejo y ver lo que me temblaban las manos al empezar a desvestirme, doblando mi ropa cuidadosamente en una silla cercana que estaba segura no había estado allí momentos antes. El traje se deslizó como una segunda piel, perfectamente ajustado, perfectamente cómodo. El de seda estaba cálido, ahora calentado por alguna fuente interna que no quería examinar demasiado de cerca. Me acerqué al espejo lentamente, cada paso resonando en el vasto espacio. Las velas parpadeaban a mi paso, proyectando mi sombra en una docena de direcciones diferentes. Y en el espejo me vi a mí mismo, pero no a mí mismo. El reflejo me mostraba con el traje negro, pero mi rostro estaba mal. Ojos mayores, más duros, que albergaban conocimientos que yo no poseía, experiencias que nunca había tenido. Y detrás de mí, apenas visibles en las profundidades del espejo, se alzaban filas y filas de otras figuras con trajes idénticos, todas observando, todas esperando. El reflejo sonrió, aunque yo no sentía la necesidad de sonreír. Levantó la mano a modo de saludo, aunque mis brazos colgaban a mis costados. Y cuando habló, su voz fue el mismo susurro que había oído del espantapájaros en la carretera. Bienvenido a casa, Marcus. Me tambaleé hacia atrás, pero la atracción del espejo era demasiado fuerte. El reflejo atravesó el cristal de una forma imposible y horrible y me agarró la muñeca con dedos que parecían hielo y electricidad. El mundo se inclinó, la realidad se dobló como metal caliente y caía a través de una luz plateada hacia una oscuridad profunda, pesada e intencional. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi coche, aparcado en el arcén de la carretera. El sol salía tiñendo el desierto de tonos dorados y rojos. Mi ropa era normal, vaqueros y camiseta, ni rastro de traje negro. La guantera estaba cerrada y cuando la abrí solo encontré la documentación del coche y el seguro exactamente donde debían estar. Pero en mi cartera escondida detrás de mi carnet de conducir había una tarjeta de visita negra con letras plateadas, sin nombre, sin empresa, solo una dirección y una sola palabra. Y en mi muñeca, apenas visible, a menos que la mirara desde el ángulo correcto, había una marca, un círculo perfecto de piel pálida, como si algo imposiblemente frío me hubiera agarrado allí. Llevo 3 días conduciendo rumbo al este, hacia la civilización, hacia la gente, el ruido y las luces eléctricas que desvanecen las sombras. Pero cada noche, cuando cae la noche los veo de rabillo del ojo. Los observadores, los de traje negro, me siguen permaneciendo fuera de la vista esperando algo. Y a veces cuando veo mi reflejo en el retrovisor, veo esa otra cara mirándome. La mayor, la de los ojos que saben cosas que no quiero entender. La marca en mi muñeca se está oscureciendo. La casa respira diferente a las 3 de la mañana. He aprendido a reconocer el particular nosotros de la madera que se asienta, la forma en que las tablas del suelo exhalan bajo mi peso mientras camino descalza sobre la madera desgastada. La estructura victoriana de este lugar cruje a un ritmo que he aprendido a esperar. Pero últimamente ha habido algo más entretejiéndose en la familiar sinfonía de la decadencia. Un sonido como el de uñas arrastrándose sobre la seda. Esta noche marca la 7ª noche consecutiva que me despierto y encuentro mi cajón de calcetines abierto como una boca floja. Los tiradores de latón, deslustrados por el tiempo y el abandono, captan la poca luz de luna que se filtra a través de las cortinas apolilladas, proyectando 2 medialunas de luz pálida sobre la pared opuesta. Mis pies se mueven por sí solos. La memoria muscular me guía por la habitación, incluso mientras mi mente racional grita advertencias que decido ignorar.
Las fotografías están ahí de nuevo, dobladas en grotescas parodias de máscaras de carnaval. Mi rostro infantil, distorsionado por arrugas y sombras, me devuelve la sonrisa con expresiones que nunca recuerdo haber hecho. El papel se siente extraño bajo mis dedos, demasiado suave, demasiado cálido, como si las imágenes aún latieran con la sangre de quien las manipuló por última vez. Cada pliegue transforma mi sonrisa de 7 años en algo depredador. Mis ojos abiertos en cuencas hundidas que parecen seguir mis movimientos por la habitación. He intentado quemarlos. Dios me ayude. Lo he intentado. Las cerillas se encienden con bastante facilidad. El azufre florece en el aire estancado, pero las llamas se niegan a aferrarse. En cambio, las fotografías parecen absorber el calor, calentándose en mi palma hasta que me veo obligado a soltarlas. Revolotean hacia la madera noble como pájaros heridos. Luego, de alguna manera, imposiblemente migran a las paredes. Las encuentro presionadas contra el papel pintado descolorido por la mañana. Sus bordes perfectamente alineados con el patrón de rosas y enredaderas, como si siempre hubieran pertenecido allí. El olor persiste durante días después. Lavanda, pero no es buena, empalagosa y rancia. Como flores que se dejan demasiado tiempo en agua estancada. Se filtra en mi ropa, mis sábanas, el mismo aire que respiro, hasta que puedo sentir el sabor a podredumbre en la lengua con cada inhalación. He fregado las paredes hasta que me sangran los nudillos. He cambiado los ambientadores, incluso he contratado un servicio de limpieza. Pero nada disipa ese miasma empalagoso. La mujer del servicio de limpieza, la señora Chen, estaba en la puerta de mi habitación con sus suministros apretados contra el pecho como una armadura. Sus ojos oscuros iban de un lado a otro, sin encontrarse nunca con los míos. Y cuando le pregunté qué le pasaba, simplemente negó con la cabeza y retrocedió hacia las escaleras. La casa no quiere que la limpien, murmuró. Y no la he visto desde entonces. El aislamiento pesa más ahora que ni siquiera la señora de la limpieza entra en mi espacio. Trabajo desde casa traduciendo documentos técnicos del portugués al inglés. Un trabajo que requiere precisión pero poco contacto humano. Mis clientes se comunican por correo electrónico. Mis compras llegan por servicio de entrega a domicilio y mis interacciones sociales se han reducido a breves intercambios con el cartero y la ocasional llamada a un número equivocado. La casa se ha convertido en un santuario y una prisión. Sus paredes se cierran gradualmente de forma tan sutil que apenas lo noto hasta que me doy cuenta de que no he salido de la propiedad en 3 semanas. El sueño cuando llega trae sus propios tormentos. Lo siento antes de verlos. Dedos fantasmales, helados e imposiblemente diestros, trabajando en mis tobillos bajo las sábanas. La sensación es enloquecedoramente específica. Puntas de dedos individuales trazando patrones contra mi piel, tejiendo hilos invisibles alrededor de mis huesos. He retirado las mantas innumerables veces con el corazón martille las costillas, solo para encontrar nada más que aire vacío y mi propia carne húmeda. Pero la sensación persiste incluso ahora. Mientras estoy sentada en la silla de mi escritorio escribiendo estas palabras, puedo sentir algo enroscándose alrededor de mi tobillo izquierdo, tensándose con cada pulsación de tecla. El cordón fantasma parece latir con su propio ritmo, un lento zumbido hipnótico que coincide con la cadencia de los latidos de mi corazón. Los espejos de toda la casa han empezado a reflejar cosas que no existen. Al principio eran pequeños, un destello de movimiento en mi visión periférica, fácilmente descartable como efectos de luz o fatiga, pero las distorsiones se han vuelto más audaces, más insistentes. Ayer, mientras me afeitaba, vi a una niña de pie detrás de mí en el espejo del baño. Al girarme, por supuesto, no había nada más que el familiar desorden de artículos de tocador y la cortina de la ducha colgando, flácida e inmóvil. La niña se parecía exactamente a mí a los 7 años, pero con una de esas grotescas máscaras de papel que encuentro cada mañana.
El agujero de la boca estaba demasiado abierto, revelando destellos de algo húmedo y oscuro más allá, y los agujeros de los ojos parecían perforarme con una inteligencia que me erizaba la piel. He cubierto todas las superficies reflectantes de la casa, colocando sábanas sobre los espejos y poniendo los marcos de fotos boca abajo. Pero aún puedo sentir ojos observándome desde detrás de las barreras de tela. Pacientes y sin pestañear. Las fotografías han empezado a multiplicarse, lo que empezaron como 3 o 4 imágenes. Se han convertido en docenas, luego en cientos. Aparecen en cajones por toda la casa. No solo en el cajón de los calcetines, sino también en los armarios de la cocina, los tocadores del baño, incluso entre las páginas de los libros de mis estanterías. Cada una muestra la misma cara de una niña de 7 años, pero plegada en máscaras cada vez más elaboradas. Algunas lucen cuernos que se curvan desde las sienes. Otras presentan múltiples agujeros para los ojos que crean la ilusión de una visión compuesta. Y las ediciones más recientes parecen incorporar materiales adicionales, mechones de pelo, fragmentos de uña, cosas que prefiero no identificar. El parecido con mi yo de la infancia es perfecto. Hasta la pequeña cicatriz en la barbilla de un accidente de bicicleta y el diente frontal ligeramente torcido que la ortodoncia nunca corrigió del todo. Pero las expresiones capturadas en estas imágenes no son nada que recuerde de mi infancia real. Son sabias, calculadoras, depredadoras de una manera que me revuelve el estómago. He empezado a cuestionar mis propios recuerdos. ¿De verdad tuve una infancia tan normal? Los recuerdos fragmentados que nadan en mi conciencia parecen cada vez más poco fiables, como intentar atrapar humo. Recuerdo fiestas de cumpleaños y vacaciones de verano, rodillas raspadas y cuentos para dormir, pero los detalles parecen tomados de la vida de otra persona. Cuando intento concentrarme en momentos específicos, se disuelven en impresiones de impresiones, dejándome aferrada a sombras. La sensación de tejido alrededor de mis tobillos se ha extendido hacia arriba y los fantasmales se enroscan alrededor de mis pantorrillas, mis rodillas, mis muslos. Puedo sentir el patrón que están creando, intrincado, con un propósito, uniéndome a algo que aún no puedo comprender. El tacto frío se ha vuelto casi reconfortante en su consistencia. La única sensación confiable en un mundo donde todo lo demás cambia y se deforma sin previo aviso, mi reflejo en los espejos cubiertos ha comenzado a moverse de forma independiente. Puedo verlo a veces, una forma oscura retorciéndose detrás de las sábanas que he tendido sobre las superficies de cristal. El movimiento es deliberado, controlado, realizando acciones que no estoy realizando. Mientras permanezco completamente inmóvil, mi reflejo gesticula y me llama, sus manos de sombra presionando contra la barrera de tela desde el otro lado. La casa misma parece estar cambiando. Las paredes respiran al ritmo de mi pulso. Las tablas del suelo ceden bajo mis pies como carne en lugar de madera. Los crujidos y el tamaño familiares se han transformado en algo casi conversacional, como si la estructura intentara comunicarse en un idioma que aún no entiendo. La comida sabe diferente ahora. Todo lleva ese toque subyacente de lavanda rancia, por mucho que la prepare. El agua del grifo sale turbia, llena de partículas que podrían ser polvo o algo completamente distinto. He dejado de comer mucho, sobreviviendo a base de galletas y agua embotellada que me traen del exterior, pero incluso estas parecen contaminadas por la proximidad de la influencia de la casa. La frontera entre la vigilia y el sueño ha empezado a difuminarse. Me encuentro de pie en habitaciones sin recordar cómo llegué allí, ocupado en actividades que no elegí conscientemente. Esta mañana, al despertarme, me encontré en el sótano, rodeado de cientos de esas mascarillas de papel dispuestas en círculos concéntricos sobre el suelo de hormigón. Tenía los dedos manchados de algo oscuro y pegajoso, y los tobillos me ardían como si me hubieran atado cuerdas invisibles. El niño en los espejos se ha vuelto una roca. Ya no se conforma con flotar en el fondo de los reflejos.
A veces lo veo moviéndose por la casa, independiente de cualquier superficie reflectante. Una pequeña figura con ropa que no me queda bien, que podría haber sido mía hace décadas. Nunca se acerca directamente, siempre mantiene una distancia prudente, pero puedo sentir su atención como calor contra mi piel. Las fotografías han comenzado a aparecer en lugares que no he mirado, pegadas dentro de las pantallas de las lámparas, escondidas bajo los cojines, incluso presionadas entre las páginas de libros que estoy seguro de no haber abierto. Cada descubrimiento se siente como una invasión. Prueba de que algo se mueve por mi espacio mientras duermo o mientras mi atención está centrada en otra cosa. He empezado a dejar las cámaras encendidas durante la noche con la esperanza de capturar pruebas de lo que sea que entre en mi dormitorio, pero las imágenes no revelan nada más que estática y distorsión. El audio, sin embargo, captura sonidos que no recuerdo haber hecho, pasos, conversaciones susurradas con una voz que podría ser la mía y debajo de todo el suave susurro del hilo entretejiéndose en la tela. El tejido alrededor de mis piernas ya me llega a la cintura. Un capullo invisible de seda fantasma que parece apretarse con cada hora que pasa. Siento como los hilos individuales atan mis movimientos, restringiendo mi rango de movimiento de maneras sutiles y profundas. Caminar requiere un esfuerzo consciente, como si me moviera a través de un jarabe espeso y girar la cabeza envía ondas de tensión a través de la red invisible. La pantalla de mi computadora a veces muestra imágenes que no abrí. Fotografías de la infancia que aparecen entre una pulsación de tecla y la siguiente y luego se desvanecen antes de que pueda reaccionar. Los rostros en estas fotos tienen expresiones que no reconozco, emociones que parecen ajenas y erróneas. Definitivamente soy yo, pero también son algo más, algo que comprende cosas que mi mente consciente se niega a reconocer. La casa contiene la respiración ahora durante las horas más profundas de la noche, esperando algo que puedo sentir pero no nombrar. Los sonidos familiares de la madera al asentarse han cesado por completo, reemplazados por un silencio tan completo que presiona contra mis tímpanos como un peso físico. En este silencio antinatural oigo mi propio latido, mi propia respiración y bajo ambos el suave susurro de hilos tensándose. El sueño llega fragmentado, si es que llega. Entro y salgo de la conciencia sentada en sillas, de pie en portales, a veces con las manos pegadas a la pared, como si intentara abrirme paso. Durante estos me cruzo con deditos trabajando con infinita paciencia, tejiendo patrones que solo tendrán sentido cuando estén completos. El niño aparece con más frecuencia durante estos episodios, ya no confinado a los espejos ni a la visión periférica. Se sienta con las piernas cruzadas en el suelo de mi habitación, moviendo las manos en gestos complejos que dejan estelas de luz en el aire. La máscara de papel que usamos parece estar hecha con fragmentos de mi propio rostro, rasgos superpuestos y plegados hasta crear algo que es a la vez yo y no soy yo. Cuando intento acercarme, los hilos fantasmales alrededor de mis piernas se tensan, sujetándome con una fuerza sorprendente. Solo puedo observar cómo esas pequeñas manos continúan su trabajo tejiendo algo vasto e intrincado con materiales que no puedo ver. La frontera entre la niña y yo ha empezado a disolverse. A veces, al mirar hacia abajo, encuentro mis propias manos moviéndose en esos mismos patrones complejos, dedos danzando en el aire, tenso con un hilo invisible. Los movimientos me resultan familiares, como si los hubiera realizado incontables veces, memoria muscular codificada en huesos y sentidos, pero no recuerdo conscientemente haberlos aprendido. No soy consciente de su propósito ni de su significado. La casa respira ahora con mis pulmones, su ritmo perfectamente sincronizado con el mío. Al inspirar, las paredes parecen expandirse ligeramente. Al exhalar contraen simpatía. Las tablas del suelo ceden bajo mis pies como un ser vivo, cálidas y sensibles a mi peso. Ahora comprendo que no solo vivo en esta casa. Me estoy convirtiendo en parte de ella, entretejida en su estructura misma por hilos que puedo sentir pero no ver. La niña con mi rostro no es una intrusa,
sino una parte de mí misma, la parte que sabe trabajar con seda invisible y fibra fantasma. Las fotografías siguen multiplicándose, cada una instantánea de esta transformación gradual. Muestran el proceso desde ángulos que no puedo percibir, revelando detalles que mi mente consciente no está preparada para procesar. En las imágenes más recientes, el límite entre mi carne y el aire circundante ha empezado a difuminarse como si me estuviera disolviendo lentamente en algo más grande y complejo. El tejido ha llegado a mi pecho y los fantasmales que se entrecruzan sobre mi corazón en patrones que pulsan con su propio ritmo interno. Puedo sentir cómo el diseño toma forma. No es una trampa ni un capullo, sino algo más sofisticado, con más propósito, una red quizás o una red diseñada para atrapar cosas que existen en los espacios entre lo que llamamos real y lo que llamamos imaginario. Ya no me resisto al proceso. Cuando los dedos invisibles trabajan en mi carne durante las horas profundas de la noche, me quedo quieta y dejo que completen su tarea. El tacto frío se ha vuelto familiar, incluso reconfortante. La única constante en un mundo donde todo lo demás cambia y fluye como el agua. El patrón que están creando un propósito. Estoy empezando a entender, aunque me falten las palabras para describirlo. El niño aparece junto a mi cama sin guardar distancia ni esconderse tras máscaras. Su rostro es el mío, pero más nítido, más concentrado, como si representara todo lo que podría haber sido si hubiera prestado atención a los detalles. Me observa con ojos que albergan profundidades que nunca he alcanzado, conocimientos que nunca he poseído. A veces extiende sus pequeñas manos que se sienten exactamente como las mías a los 7 años y toca los hilos que rodean mi cuerpo. Cuando esto sucede, toda la red se ilumina como una constelación, revelando su verdadero alcance y complejidad. El patrón se extiende mucho más allá de mi forma física, conectándome con la casa, con las fotografías, con recuerdos que podrían pertenecerme o podrían pertenecer a otra persona. Me estoy convirtiendo en algo nuevo, algo que existe en los espacios entre el sueño y la vigilia, entre la memoria y la imaginación, entre el niño que fui y el hombre que creo ser. Los hilos están casi completos ahora. Su patrón es tan intrincado y hermoso que apenas puedo comprender su alcance. La casa contiene la respiración esperando la conexión final. En el silencio creciente oigo el suave susurro de la seda invisible que se desliza a través del tejido de la realidad misma, tejiendo algo más grande que la suma de mis partes individuales. Pronto creo que el trabajo estará terminado. Pronto comprenderé en qué me estoy convirtiendo, en lo que siempre he estado en proceso de convertirme. La niña con mi rostro sonríe en la oscuridad, sus manos sin detener su paciente y perfecta labor. El tejido continúa. Los pasos siempre empezaban a las 3:17 de la mañana. Me había acostumbrado a mirar las manecillas luminosas de mi reloj en el momento en que la conciencia se abría paso de vuelta a través de la niebla de un sueño intranquilo. 317 sin falta. Las pesadas botas iniciaban su marcha metódica por los desgastados tablones de la terraza. Cada paso, un golpe sordo deliberado que parecía sacudir toda la cabaña a pesar de su robusta construcción. De un lado a otro, como un centinela inquieto caminando en su puesto, pero nunca pasaban de la esquina. La esquina donde el niño náutico colgaba como un talismán marítimo. Su campana de bronce silenciosa en el aire perpetuamente quieto. Lo instalé allí yo mismo cuando alquilé por primera vez este refugio costero hace 6 semanas, pensando que su encanto desgastado complementaría la estética rústica de la cabaña. La agente inmobiliaria había mencionado que venía con el lugar. Una pieza genuina rescatada de un faro fuera de servicio, había dicho con la clase de entusiasmo que debería haberme advertido.